Buenos días, profesor. Me llamo Keila Peraquiliche y me encargaré de resolver el problema 2 y su réplica. Un producto puede fabricarse con la máquina A o la máquina B. El fabricante estima que los costos mensuales fijos de usar la máquina A son de 18.000, mientras que los de usar la máquina B son 15.000 soles. Los costos variables de fabricación de una unidad con la máquina A y la máquina B son 15 soles y 20 soles respectivamente. El producto se vende a 50 soles cada uno. Nos piden encontrar las funciones costo total, ingreso y utilidad indicando su dominio y rango. Bueno, para hallar la función de costo total debemos saber su costo variable y costo fijo, y esto se nos da en el enunciado anterior. Entonces, para la máquina A, el costo total vendría a ser 18.000 más 15 GU, mientras que para la máquina B su función costo total sería 15.000 más 20 Q. Como Q representa una cantidad de algún producto, el dominio pertenece a los enteros positivos incluido el 0, y el rango pertenece a los positivos enteros incluido el 0 también. Función ingreso. La función ingreso está representada por el precio por la cantidad de productos. Entonces, en el enunciado nos comentaron que el precio era 50 soles, por lo que la función ingreso sería 50Q para cada máquina. El dominio pertenece a los enteros positivos incluido el 0 y el rango pertenece a los enteros positivos incluido el 0. Luego nos piden la utilidad, la función de la utilidad. Esta está determinada por el ingreso menos el costo. Para la empresa A, la función utilidad sería U de Q es igual a 35Q menos 18.000. Y para la empresa B, la función utilidad es U de Q es igual a 30Q menos 15.000. Q, al ser una cantidad, como repetimos en un comienzo, pertenece a los enteros positivos incluido el 0. Y el rango pertenece a los enteros. Ya que acá también puede haber la posibilidad que no produzca la empresa una rentabilidad sino una pérdida. Nos piden graficar las funciones de costo total e ingreso en el mismo sistema de ejes, indicando sus detalles económicos e interpretarlos. Bueno, para la máquina A graficamos su ingreso y su costo, y lo mismo para la máquina B. Vemos que mediante estas dos rectas hay un punto de equilibrio que se genera en el punto 514 para la máquina A. Es aquí que la empresa debe tomar en cuenta que a partir de producir y vender una cantidad mayor a 514 va a poder obtener una rentabilidad. ¿Por qué? Porque su ingreso es mayor a su costo. Mientras que si produce y vende una cantidad menor a 514, lo único que obtendrá son pérdidas, porque el costo es mayor al ingreso. Lo mismo sucede con la máquina B. Su punto de intercepción, lo que genera un punto de equilibrio, es 500. Entonces, con la máquina B, si produces y vendes más de 500 cantidades de productos, vas a obtener una rentabilidad. Mientras que si es una cantidad menor a ella, a 500, lo único que obtendrás es una pérdida. ¿Cuál máquina debe escoger la gerencia para poder incrementar al máximo su utilidad si las ventas proyectadas son de 450 unidades, 550 unidades, 650 unidades, 1000 unidades? Bueno, para poder obtener la máxima utilidad debemos comparar tanto la utilidad de la máquina A y la máquina B. Sabemos sus funciones, mientras que la máquina es U de Q es igual a 35Q menos 18.000. Para la máquina B su función de utilidad es U de Q es igual a 30Q menos 15.000. Para 450 unidades, reemplazamos 450 en Q para cada una de las funciones, y para A, la máquina A, nos resulta que la utilidad es menos 2.250. Y para la máquina B, reemplazando, nos sale que la utilidad de Q es igual a menos 1.500. En ambas se generan pérdidas, pero es con la máquina B con quien se genera menores pérdidas. Entonces la empresa, si quiere producir 450 unidades, debería escoger la máquina B, que es con quien va a tener menos pérdidas.
para 550 unidades. Reemplacemos en la función de utilidad tanto de la máquina A como de la máquina B, y para la utilidad de la máquina A nos resulta 1250 y para la utilidad de la máquina B nos resulta 1500. Vemos que 1500 es mayor obviamente a 1250. Entonces para producir 550 unidades y venderlas debe escoger la máquina B, que es con quien va a obtener una mayor rentabilidad. Para 650 unidades reemplazamos 650 en las funciones y para la máquina A resulta la utilidad 4750 y para la máquina B resulta la utilidad 4500. Obviamente la utilidad de la máquina A es mayor a la máquina B. 4750 es mayor a 4500, por lo que debe escoger a la máquina A. Para 1000 unidades, reemplazamos de nuevo en la función y la utilidad para la máquina A es 17000 y para la utilidad de la máquina B es 15000. Entonces debe escoger la máquina A, que es con quien va a obtener una mayor rentabilidad. ¿Cuál es la utilidad en cada caso del inciso C? Menos 1500, 1500, 4750 y 17000 respectivamente. Esto obviamente tomando en cuenta que debemos escoger qué utilidad respecto a cada máquina que nos brinda es mayor, cuál es la máxima utilidad que se obtiene a partir de ellas. Interpretar el comportamiento de las dos máquinas A y B y cuál conviene más producir y por qué. Aquí está la gráfica de las utilidades de ambas máquinas y vemos que acá también se genera un punto que es de 600,3000. Vemos que a menor de 600 unidades para producir y vender conviene usar la máquina B. ¿Por qué? Porque la utilidad de la máquina B está por encima de la máquina A. Si se quiere producir y vender más de 600 unidades, conviene la máquina A. ¿Por qué? Porque la máquina A está encima de la máquina B, de la utilidad de la máquina B. Ahora resolveremos el problema 2, su réplica. Un producto puede fabricarse con la máquina C o la máquina D. El fabricante estima que los costos mensuales fijos de usar la máquina C son de 20.000, mientras que los de usar la máquina D son 25.000. Los costos variables de fabricación de una unidad con la máquina C y la máquina D son 20 soles y 30 soles respectivamente. El producto se vende a 80 soles cada uno. Primero, encontrar las funciones de costo total, ingreso, utilidad, indicando su dominio y rango. Bueno, para hallar la función costo total necesitamos su costo variable y costo fijo, y esto lo hemos obtenido a través del enunciado, de los datos que nos da el enunciado. Para la máquina C, su costo total es igual a 20.000 más 20Q, y para la máquina D, su costo total es igual a 25.000 más 30Q. Su dominio de ambos pertenece a los enteros positivos incluido el cero, es decir, los naturales, y su rango pertenece a los enteros positivos incluido el cero, los naturales. Máquina C y máquina D, función ingreso. Como repetimos en un comienzo, la función ingreso está determinada por el precio del producto y la cantidad. En este caso, el enunciado nos informó que el precio era 80 soles. Por lo tanto, el ingreso para cada máquina es 80Q. Su dominio pertenece a los enteros positivos incluido el cero y el rango pertenece a los enteros positivos incluido el cero. Utilidad. La función utilidad la obtenemos como la resta del ingreso y menos el costo, por lo que la función utilidad de la máquina C es 60Q menos 20.000 y la función utilidad de la máquina D es 50Q menos 25.000. Q, al ser una cantidad que se va a vender, una cantidad material, pertenece a los enteros positivos, incluido el cero, y el rango pertenece a los enteros. Esto es para ambos casos, tanto para la máquina C como la máquina D. Graficar las funciones de costo total e ingreso en el mismo sistema de ejes, indicando sus detalles económicos e interpretarlos. Vemos la gráfica de la máquina C y también de la máquina D. La intercepción de la función ingreso y costo de la máquina C nos da un punto que es de 333.
Es a partir de este punto de equilibrio, que la empresa va a determinar dónde, a partir de qué cantidad, mejor dicho, va a tener una rentabilidad y otro que va a tener una pérdida. Entonces, si la empresa decide producir una cantidad mayor a 333 productos, va a obtener una rentabilidad, como lo vemos en el gráfico. Sin embargo, si decide producir y vender una cantidad menor a 333, va a obtener una pérdida. ¿Por qué? Porque el costo es mayor que el ingreso. Lo mismo pasa con la máquina D. En la intercepción de estas funciones, ingreso y costo, obtenemos el punto 500. Es decir, que si la empresa quiere producir un producto mayor a 500 unidades, va a obtener rentabilidad. Sin embargo, si produce menor a esta cantidad dicha, lo único que va a generar son pérdidas, porque su costo es mayor a los ingresos. ¿Cuál máquina debe escoger la gerencia para poder incrementar al máximo su utilidad si las ventas proyectadas son de 350, 500, 700 y 950 unidades? Simplemente tendríamos que reemplazar estas unidades en la función utilidad que obtuvimos anteriormente para cada máquina. Para 350 unidades reemplazamos en las funciones de cada máquina y nos sale 1000 soles en la utilidad para la máquina C y menos 7500 en la utilidad de la máquina D. Entonces se debe escoger a la máquina C porque nos genera una rentabilidad. Para 500 unidades reemplazamos en cada función y la utilidad para la máquina C nos sale 10.000 y la utilidad para la máquina D es 7.000. Se debe escoger la máquina C porque nos genera una mayor rentabilidad. Para 700 unidades reemplazamos en cada función y nos sale 22.000 como rentabilidad para la máquina C y 10.000 como rentabilidad para la máquina D. Debemos escoger a la máquina C porque nos genera una mayor rentabilidad. Para 950 unidades reemplazamos de nuevo en las funciones de utilidad de cada máquina y para la máquina A nos sale una utilidad de 37.000 y para la máquina D una utilidad de 22.500, por lo que se debe escoger a la máquina C porque nos genera una mayor rentabilidad. ¿Cuál es la utilidad en cada caso del inciso C? 1000, 10.000, 22.000 y 37.000 respectivamente. Claro, tomando en cuenta que se debe escoger la utilidad, o mejor dicho, la máquina que nos genera una mejor rentabilidad, que son estos dados. Interpreta el comportamiento de las dos máquinas, C y D, y cuál conviene más producir y por qué. Bueno, como Q pertenece a los enteros positivos, incluido el 0, solo se debe tomar en cuenta el primer cuadrante de los positivos. Es así que vemos que la utilidad de la máquina C siempre va a estar por encima de la máquina D. Entonces, para toda cantidad que quiera producir y vender, deberá escoger la máquina C, porque es la que le generará una mayor rentabilidad.